Buenas tardes de nuevo a todas y todos. Gracias por acompañarnos una tarde más en esta tercera conferencia del ciclo El Tajo que nos lleva. Gracias también una vez más a la Asociación de Periodistas de Talavera por colaborar con nosotros. Esta tarde en particular nos acompaña Carmen Sánchez Jara, subdirectora de la Tribuna de Toledo y Talavera. Y por supuesto también gracias a Sonsoles Arnau por estar aquí y querer compartir con nosotros este gran trabajo que ya en su día expuso en el Congreso del Agua en la provincia de Toledo en el año 2016. Como decía, continuamos hoy con nuestro ciclo de conferencias. Si bien en su momento comenzamos con Miguel Méndez, que nos instruyó con un grandioso trabajo de campo, con los aspectos más culturales y sociales de nuestro querido río, para continuar con el catedrático de la Politécnica de Madrid, Diego García de Jalón, que nos ilustró sobre las posibilidades reales de recuperar el malogrado Tajo. Hoy, con esta tercera charla titulada Mujeres, risas, arroyos, las lavanderas del Tajo, Sonsoles nos mostrará un aspecto más concreto del espacio social y cultural alrededor de esta dura labor ligada al río y realizada siempre por la mujer. Y esto unos días después de celebrar el siempre reivindicativo 8 de marzo. Antes de terminar, me gustaría anunciarles que el próximo 12 de abril, en este mismo lugar y de la mano del historiador Benito Díaz, que anda por aquí, realizaremos una conferencia titulada La Segunda República en Talavera, la modernización de la ciudad. Y asimismo también, si me lo permiten, me gustaría introducir una pequeña cuña publicitaria, y es que todas esas actividades que realizamos, mantener la biblioteca, el archivo, nos llevan mucho trabajo. Por eso os pedimos vuestra colaboración y os animamos a todos y todas a que os asociéis. Es muy poco dinero, pero sirve de mucho. Ahora sí, muchas gracias y disfruten. Gracias, Javier. Yo me levanto. La verdad es que da mucha satisfacción enfrentarse a un auditorio tan lleno. Aquí en Talavera, que posiblemente nos falten muchas cosas, pues nunca nos falte la cultura ni el apoyo a la cultura que les prestamos todos. Me toca presentar a Sonsoles Arnau Carrera, una mujer muy joven y talaverana. La conocemos, yo creo que todos, fundamentalmente por su actividad pública. Lleva muchos años ya en primera línea de la política, lo cual es un poco contradictorio en una mujer joven. Quiere decir que empezó prácticamente siendo una niña. Entre esa experiencia tan amplia en el campo de la política, pues ha tenido responsabilidades en el ámbito federal, en el regional, en el provincial y en el local de Izquierda Unida, la que ha sido su formación política hasta hace muy pocas semanas. Creo que su militancia ha sido ni más ni menos que de 18 años con implicación muy activa en puestos de responsabilidad. Paralelamente ha participado también en el activismo social en distintos movimientos asociativos y plataformas de Talavera relacionadas con los derechos humanos, como el Sindicato de Estudiantes, la Plataforma Feminista, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales, o la Plataforma por la Paz. Habría que preguntarle si hay alguna plataforma en la que tú no hayas militado, Sonsoles. En los últimos 4 años, además, ha representado en el Ayuntamiento a la formación Ganemos Talavera, como concejala y portavoz de este movimiento. A partir de mañana, pues, será ella la que lo tenga que contar, pero ya tendría incluso posibilidades de dar novedades. Es madre de una niña de 11 años y de un niño de 8. Y además de querer contribuir a cambiar el mundo desde la política, Sonsoles Arnau está empeñada en entenderlo. Es por eso, yo creo, que es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha y licenciada en Antropología Social y Cultural, ahora sí, por la Universidad Complutense de Madrid. Esta última faceta es la que nos trae hoy aquí, con la conferencia Mujeres, risas, arroyos, las lavanderas del Tajo. Yo creo que el título no puede ser más sugestivo. Una conferencia que es fruto de su interés por ahondar e investigar sobre los aspectos etnográficos ligados a nuestra ciudad y a nuestra comarca. Comprometida con sus ideas, con su tiempo, con su espacio más inmediato como es esta ciudad,
y con su condición de mujer, no es casualidad que la aportación de Sonsoles a este ciclo de conferencias sobre el Padre Tajo sea precisamente sobre mujeres. Mujeres que han quedado fuera de la historia, pero que son parte de esa memoria colectiva sobre la que se sustenta nuestra identidad. Nos va a hablar hoy de esos trabajos considerados menores, de mujer, que eran sin embargo vitales para soportar la economía doméstica y que requerían, además de una gran resistencia física, nada, para nada, de sexo débil. Esa es la mayor parte de las veces la historia de las mujeres, la que se ha camuflado, se ningunea o se olvida. Porque la historia, la que escribimos con mayúsculas, se ha construido sobre esa mitad, casi siempre anónima de la humanidad, que somos las mujeres. Hoy tenemos la obligación de poner en su lugar los legados, los nombres y los apellidos. La historia de estas lavanderas del Tajo que nos trae Sonsoles es un fragmento de esa memoria rescatada, cuyo escenario, por cierto, son los lavaderos, las pilas, una parte de nuestro patrimonio etnográfico que en muchos de nuestros pueblos estamos todavía a tiempo de proteger y de conservar. Me gustaría dejaros ya con la investigación de Sonsoles Arnau, que es sin duda lo que nos reúne hoy aquí. Pero antes le quiero dar paso con un lema que es muy del gusto del feminismo, se utiliza mucho y que es además muy propicio para su intervención. Sonsoles, porque fueron, somos, porque somos, serán, porque eres, serán. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias. Me siento muy agradecida por vuestra presencia, por vuestra compañía. Gracias, Carmen, por tu presentación y gracias a la Asociación Malbranzaña por apostar por Talavera, por apostar por traernos cultura a Talavera y por este ciclo de conferencias, el Tajo que nos lleva, y dedicarle un espacio a este ciclo a hablar de las mujeres. El Tajo que nos lleva fue también el Tajo que se llevó muchas horas de trabajo, de risas, de llantos, de confidencias, de amores, de desamores, cotilleos y bailes de las mujeres que nos precedieron en nuestros pueblos y ciudades. De eso voy a hablarles esta tarde es una investigación inacabada, esto es una aproximación etnográfica. Yo creo que casi toda la gente que se embarca en investigar algo casi siempre lo tiene inacabado, ¿no? Y esto es un ejemplo para una participación hace 2 años en el Congreso del Agua que organizó el colectivo Arrabal, al que también le doy las gracias porque fue una oportunidad para terminar algunas cosas que tenía hechas y participar en este congreso que casi siempre que se habla del Tajo pues se habla muy poco de mujeres y menos de quienes realizaron estos oficios. Y bueno, es con toda la humildad, porque además es un tema que seguro que muchos de ustedes tienen testimonios, han vivido, tienen familiares, es un tema que nos toca muy de cerca, que está dentro del imaginario colectivo y de nuestros padres, abuelos, abuelas, han vivido de alguna manera este espacio y este tiempo que fue el proceso de lavado en los arroyos y ríos y demás. Y con toda la humildad decía, pero también con todo el propósito de rescatar del olvido y darles también un lugar protagonista a todas aquellas mujeres para quienes el agua, y fundamentalmente el agua de pozos, de fuentes, de arroyos, de charcos, de lavaderos y de ríos, era imprescindible en su vida cotidiana. Las lavanderas, yo creo que si hay una foto, que no hay muchas, en nuestra ciudad no hay muchas, si hay una foto que simboliza o que ilustra las lavanderas de Talavera, pues esta magnífica fotografía de Repeluna, de la zona de Puente Moris sobre el arroyo de la Portilla, ¿no? Esta es la foto que simboliza a las lavanderas talaveranas, que dicho sea de paso, no era el mejor sitio donde lavar, no era el mejor sitio donde lavar porque no eran las aguas más limpias de la Portiña, pero sí que dentro del casco urbano pues era el lugar
y el lugar que representó Ruiz de Luna en esta fotografía. El río Tajo y sus arroyos y afluentes han sido históricamente espacio, tiempo, vida y recurso para el sustento de muchas personas cuyos oficios y labores han dependido del agua que emanaba y corría por ellos. Ha sido también el referente geográfico de la población que ha delimitado urbanística, económica y socioculturalmente nuestro territorio, y su referencia simbólica es también factor dominante en la construcción de la identidad de las personas que han vivido en sus orillas, ¿no? El río es el espacio, como dice ahí esa frase, pues es el espacio social y el eje de las relaciones humanas de las personas que han construido su identidad en torno al río, ¿no? Desde los constructores de acueductos en la época romana, pasando por el Almutacén que controlaba los vertidos del agua residuales, o el Cahibas Sequilla como magistrado supremo de las aguas de riego en el mundo árabe, pasando desde entonces hasta la segunda mitad del siglo XX, han sido numerosos los oficios ligados al agua, pescadores de trasmayo en el Tajo, la típica foto que conocemos de los pescadores en el Tajo en Talavera, también representada en ese mural de los pescadores, las pescadoras de los pueblos amigos de Rutejo, en el Ribatejo y en la zona de Santa María de Portugal, pajareros, molineros, areneros, azacanes o aguadores, el cañero municipal, carreteros, buscadores de oro, curtidores, tareas ligadas a las reales fábricas de seda, en fin, muchos son los oficios ligados al Tajo, los gancheros en el Alto Tajo, en la comarca del Priego, en fin, son fotos que nos muestran de alguna manera la cantidad de oficios que había ligados al agua, ligados al Tajo. Estas fotos algunas son de Toledo, como veis, Azacán, se ve el puente San Martín y un oficio pues también muy importante en aquella época, y como decía, por supuesto, las protagonistas de esta comunicación, de esta investigación, las lavanderas, todos, como decía, mujeres y hombres muy humildes para quienes el agua era su sustento, su medio de vida, su espacio de socialización. De todos ellos, sin duda, uno de los más molestos, más duros, fue el de las lavanderas, ya fuera como labor doméstica, lavando la ropa propia y de la familia, o como labor remunerada, lavándola de otras familias más pudientes. En este caso nos vamos a referir a mujeres de estratos sociales muy humildes, cuya remuneración sustentaba la economía familiar o era una aportación indispensable en una economía de subsistencia. Es un oficio que arrastra siglos de historia y aunque haremos alguna referencia puntual al siglo XVIII y XIX, básicamente esta investigación se centra en lo que es nuestra ciudad y comarca a comienzos del siglo XX, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Las referencias más concretas de las mujeres con las que he hablado y a las que he entrevistado se circunscriben a la década de los 40, 50, principios de los 60 del pasado siglo en la ciudad y hasta finales de los 70, más allá, los últimos años en pueblos de nuestra comarca donde la traída de aguas pues, fue más tardía que en la ciudad. Para ambientarnos un poco, pues, el proceso de lavado en nuestra ciudad y comarca, si nos referimos a lugares públicos, porque lógicamente también se lavaba en el entorno privado, la gente que tenía pozo privado pues también lo hacía en su lugar, pero en los lugares públicos pues básicamente eran los arroyos que bañaban la ciudad, en Talavera y en los pueblos de nuestro entorno, ¿no? En Talavera el Berrenchín, Papacochinos, el Bárrago y al que más se refieren las mujeres, que es el arroyo de la Mortiña, también el Balondillo en el Caño y en la Corza, en Segurilla, el Bermeja en Mejorada, el Carzoleja en Gamonal y otras zonas, cruces de carreteras, también se han referido a ellos, por ejemplo el cruce de Mejorada y Segurilla, la zona del Prado del Arca también, y bueno, ahí tenéis la foto que hemos visto antes, la que se ve a vuestra izquierda es el Casal, y eso es un grabado del siglo XVIII del arroyo Papacochinos.
A principios del siglo, en Talavera y en otros pueblos de la comarca, se empiezan a construir lugares emblemáticos, que seguro que habéis visto todos y todas. En Talavera no, porque se ha destruido y no se ha reconstruido, pero en otros sitios sí. Los lavaderos públicos, ¿no? Lugares emblemáticos para las faenas del lavado. Tenéis ahí el ejemplo del de Gamonal y el de Balondillo en Segurilla, bueno, que está adecentado, es un lugar de recreo ahora mismo. Esas son todas las pilas de las mujeres del pueblo que fueron llevadas ahí, que era donde lavaban antiguamente, y está ahora mismo, pues, como lo veis. El lavadero de la Nava de Ricomalillo, lo que es el interior y la zona de fuera, y el de la Nueva, ¿no? Esto, pues, como una autora dice, es la primera revolución tecnológica del lavado. Eran estos lavaderos públicos. Es curiosa fijaos en el de la Nava, ¿no? En el propio lavadero se hace constar la obligación de aclarar arriba el agua blanca y abajo el de color, ¿no? Ya con una norma de cómo habría que hacer uso del lavadero. Y algunos justifican esta decisión en una forma de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, ¿no? Pues, la construcción de estos lavaderos suponía una mejora en las condiciones de lavar en el arroyo al lavadero, las condiciones de estar arrodilladas en los arroyos. Los lavaderos cubiertos se consideraban, como decía, como esa primera revolución tecnológica. Cambia por completo la postura de las mujeres, pasando de estar arrodilladas e inclinadas sobre la orilla, pues a estar erguidas, a no tener que meterse dentro del río para aclarar, para evitar empaparse, y también, pues, muchas enfermedades asociadas a esta tarea. Pero no cabe duda que hay también otras razones, encontramos otras razones que tenían que ver con las medidas las medidas higiénicas que se empezaban a poner en marcha en los propios arroyos, ¿no? Para mejorar las medidas higiénicas en los arroyos, y en otros casos, cerca de caños o fuentes, también porque se armaban no pocas trifulcas entre los ganaderos que iban a abastecer a los animales y las propias mujeres que utilizaban esos caños, esas fuentes, esos arroyos para lavar. De alguna manera se intentaba también con esto regular el uso del agua, y también había otros criterios que se ponen en algunos sitios como que tienen que ver, y luego lo veremos con otros ejemplos, con la moralidad pública, ¿no? De alguna manera tener otras condiciones a la hora de lavar. Es curioso, en Talavera, en el archivo municipal, hay un escrito de súplica al ayuntamiento de 3 mujeres que se quejan. Este es un escrito de 1837, se van a quejar al alcalde porque la tarea que vienen haciendo cotidianamente en el Prado del Arca, pues ahora el arrendatario del Prado no les deja lavar, ¿no? Y entonces escriben una carta, y es curioso cómo se quejan Juliana Muñoz, Lorenza Teapeador y María García, en su nombre y en el de otras vecinas de esta villa. A vuestra ilustrísima y con la debida consideración exponen que, con el objeto de entender que por subsistencia la de sus dilatadas familias se hallan dedicadas a lavar ropa de vecinos de la población y se hallan privadas de este recurso por no tener sitio donde lavar. El único es en el Arca, más el arrendatario de los pastos del Prado las priva de lavar en este sitio, y más ha llegado el caso de exigirlas una prenda. Entendemos que les exigía un pago para dejarlas estar allí, porque, bueno, él entendía que perdía dinero con permitirlas lavar cuando él habría alquilado el Prado para sus animales. Siendo el Arca referido sitio común y de aprovechamiento común, donde siempre se ha lavado sin oposición alguna, ¿no? Bueno, pues vemos cómo surgen problemas que también de alguna manera están detrás de esa construcción de los lavaderos. En Talavera, uno de los lavaderos más conocidos, y que seguro que muchos de los que estáis aquí ya habéis conocido, la construcción ha perdurado en el tiempo, pues se habla incluso de los años 80, hay gente que conoce el lavadero de los Caños, ¿no? Prácticamente con el entero o con el techado, incluso en los años 80, bueno, pues fue este lavadero situado en el paraje que lleva este nombre, que, si lo conocéis, es un paraje que está paralelo a la carretera Cervera. Es un lavadero que se proyectó en el año 1906,
los documentos que obran en el archivo pues recogen la intención del ayuntamiento en utilizar, además es curioso, se guarda el proyecto para construir el lavadero de 1906 con 3 personas que van a inspeccionar el terreno, como detallan las buenas condiciones para llevarla a cabo, incluso con un presupuesto, que es curioso, en el presupuesto donde se hace constar la economía del presupuesto, porque se van a utilizar material de derribo de la iglesia de San Clemente y del arco de Puerta de Cuartos, y cómo además se va a recuperar dinero porque se van a cobrar a 0,10 céntimos por 50 lavanderas diarias, pues bueno, pues también se va a recuperar un dinero en la construcción, ¿no? Pero este es la evolución que tuvo. Hay un proyecto de 1906, como os decía, se hace el cobertizo en 1924 y hay un ruego muy curioso que vais a ver ahora para repararle en 1950, luego se vuelve a reparar el lavadero en el 1970 y se hicieron obras. Si conocéis el paraje, se hicieron obras de remodelación en el 99, se hizo un paseo con unos bancos y demás, pero el lavadero está, bueno, pues destruido, bajo zarzales, allí oculto en una maleza. Y bueno, en el 2016 nos atrevimos a llevar una propuesta para que se reconstruyera el lavadero, se decentara aquello y bueno, forman parte del patrimonio arqueológico, forman parte de la identidad de un pueblo y forman parte del espacio de muchas mujeres que conviene rescatar, conviene reconstruir, conviene tenerlos en los pueblos y ciudades, y aquí pues no se ha hecho nada a día de hoy, ¿no? Ese es el presupuesto que, bueno, os decía antes que es curioso porque revela pues el uso de ese material de derribo, las cuentas que se hacen para él, y luego el ruego os lo he traído porque es un ruego de Ruiz de Luna, que es concejal, que es miembro de la comisión de obras y es quien firma y quien le pide a la Junta de Gobierno en ese momento, el Gobierno, la reconstrucción del lavadero de los Caños y bueno, pues en aquel momento se llevó a cabo. Bueno, pues volviendo a las lavanderas, son niñas sin infancia, jóvenes mozas que marchitaban su juventud con estas faenas, casadas, con las criaturas a cuestas. He encontrado a muchos abuelos de 70, 80 años que me cuentan ellos sobre cómo eran niños en el entorno de los arroyos con sus madres lavando, o en juntas ancianas con la piel ennegrecida, constatando ya el paso de una vida nada fácil. Eran mujeres para quienes la tarea de lavado era naturalmente su tarea, bien fuera como la necesidad de la higiene doméstica o, como decía antes, colaborando con la economía familiar. Algunas imágenes que habíamos visto. Esa es una frase que he rescatado. Mi madre tiene las manos muy pequeñitas y como toda la mañana desde que salió el sol ha estado lavando. Los dedos se le han quedado arrugaditos como la piel de las viejas, con las uñas muy brillantes. Algunas veces las yemas se le llenan de las picaduras de la lejía que quema. En el invierno se le cortan las manos porque cuando las tiene mojadas y las seca al aire se hiela el agua y se llenan de cristalitos. Le salta la sangre como si la hubiera arañado un gato. Entonces se da glicerina en ellas y se curan enseguida. Arturo Barea, el autor de La forja de un rebelde, es hijo de una lavandera de Manzanares. Y hace una descripción, esta es, digamos, la más triste porque habla de los daños que genera en el cuerpo, ¿no?, y en la piel, pero tiene descripciones sobre el entorno en el que él crecía de niño en el Manzanares y en este libro. Es un libro también como biográfico y merece la pena leerle porque, bueno, es curioso. Bueno, y algunas de las lavanderas que quiero presentaros y con las que he hablado, que bueno, pues me contaron sus testimonios y que por supuesto estoy tremendamente agradecida a estos testimonios que son muy parecidos, casi todos, ¿no? Pero bueno, algunos revelan cuestiones pues muy curiosas. Carmen Sánchez, ella es Carmen La Trompa, tiene 90 años y 8 hijos y es de Segurilla. Ella
era la bandera, tanto para familias de ahí del pueblo como para familias de aquí de Talavera. Inés, que tiene 72 años, Inés Arias, y tenía 8 años cuando acompañaba a su madre para ayudarle a las tareas del lavado en el Arroyo y la Portiña. Su madre llegó a Talavera, inmigrante de tierras andaluzas, y bueno, pues se puso a lavar enseguida en nuestra ciudad, y ella le acompañaba. La zona que refiere pues es la zona de confluencia entre la carretera Cervera y la avenida Pío XII, ¿no? Es una zona también se practicaba mucho el lavado, ¿no? Porque practicaba el Arroyo de la Portiña, además agua más arriba de lo que es la foto que hemos visto antes. Y bueno, pues el testimonio suyo, ¿no? Ella me enseñó la tabla, es una tabla más pequeña de las habituales, porque es la tabla que le hicieron para una niña de 8 años, ¿no? Para lavar con 8 años y acompañar a su madre Josefa. Ella lavaba en la Portiña, iba a recoger la ropa, se ponía encima de la cabeza una cosa redonda de trapo y un barreño. Y luego cogía el lavadero de este lado, el tubo de este lado, y se iba a lavar. Bueno, pues es una mujer de las que lavaba para la gente con posibles, don Juste, don José, un señor del Instituto Nacional de Previsión, las calles donde vivía esta gente, calle Celería, calle Carnicerías. Ella recuerda, ¿no? Pues, Julio Canto, el escribiente en ese momento del ayuntamiento, lavar en varias casas, cómo ella le llevaba a su madre, a sus hermanos para que los diera de mamar mientras estaba lavando, y bueno, el bocadillo que le daban a su madre se lo repartía entre sus hijos. También lavaba para el Bar Cristales, ¿no? Que había una posada, también era muy propio, ¿no? En hoteles, bares, posadas, lavar las toallas, las sábanas, bueno, era algo habitual. Y bueno, como os he dicho antes, este es su lavadero con 8 años, hasta los 11 que se fue a servir, ¿no? Y bueno, era muy curioso cuando expresaba que ella no sabía lo que era jugar, nunca fue una niña, y la primera muñeca que tuvo se la regaló su marido, ¿no? Bueno, un ejemplo de muchas niños y niñas de la época que tenían que acompañar a sus madres, en este caso, pues familias, como podéis imaginar, muy humildes. Leo Sánchez es de Mejorada, aunque ha vivido en Talavera y Mejorada. Leo se murió el año pasado, y ella me contaba que ella lavaba en Talavera, lavaba en el Arroyo de Renchín, también pues 8 o 9 años, pues cómo llevaba un cesto de mimbre, algo para las rodillas. En el pueblo no había algo para las rodillas, se cogían hierbas y se las ponían debajo para amortiguar un poco el peso. Y también ella recuerda haber lavado en los caños, y cómo tendían, pues los bucales, los zarzales, se tendía la ropa. Y un recuerdo que me comunicó es que el día antes de dar a luz, en el cruce de Mejorada lavando, bueno, pues imaginaros, el día antes de dar a luz tuvieron que ayudarla, porque las condiciones eran bastante. Bueno, estos son los principales utensilios que había para realizar la tarea, ¿no? La tabla para lavar, el lavadero de madera, que era lo más usual, ¿no? Aunque, bueno, habéis visto, si recordáis a Carmen, que no os lo he dicho, esa era su tabla de lavar, la de piedra. La tabla de lavar era, lo más usual era de madera, pero había mujeres como Carmen que lavaban en una tabla de piedra, o las pilas, como la que tenéis ahí, los cubos de zinc para sacar el agua de los pozos y llevar las pilas, el propio barreño de zinc que servía para lavar, esto ya más habitual en las propias casas, las banastas para llevar la ropa, las calderas de Guadalupe que se usaban en casa para calentar, rodilla o rodete, que es el trapo de la cabeza, ¿no? Es la rodilla o el rodete, y bueno, pues arrodilladas en la corriente, sobre una piedra o madera, se daban en primer lugar a la tarea de jabonar la ropa, golpearla con un mazo sobre la piedra y restregarla también. Había gente que usaba el restriego con ceniza para quitar la mayor suciedad posible, ¿no? Y esto, pues, como decía, hasta mediados de los años 20. También
Otros utensilios era la tajuela, que se usaba también para las rodillas, aunque aquí no me han referido, no era muy típico el uso de las tajuelas, y bueno, el jabón casero obviamente, que todavía, saben que todavía se usa, y que además el otro día conocíamos en la revista, el número 0 de la revista del Ateneo, recién creado Ateneo de Talavera, el profesor Ángel Monterrubio hace un artículo sobre la fábrica de jabón, de la lavandera se llamaba, que había en nuestra ciudad, y que bueno, es una fábrica bastante importante en la zona. El día de lavado solía ser el lunes, porque los domingos se solía cambiar la muda propia y el resto de la ropa de toda la semana o de 15 días para muchas de estas familias, y solía ser el lunes el día, ¿no? Ya fuera, como decía, para la familia, y las demás lavaban la de la ama y lo suyo. Las mujeres salían pañoleta o sombrero de paja para resguardar la cabeza del sol, con rodilla o rodete, las que llevaban cesto en la cabeza, y también para aguantar el peso, como decía. Y luego era habitual, en Segurilla, por ejemplo, se estilaba sacar el lío, ¿no? El lío, llevábamos los líos en la cabeza, me decía, ¿no? ¿Qué es eso de sacar el lío? Pues tenían una habilidad para doblar la ropa, la doblaban perfectamente, como si estuviera planchada y en cuadraditos. Se ha ido esto para atrás. Como si estuviera planchada en cuadraditos, decían, y se competía a ver quién sacaba mejor el lío, ¿no? Se sujetaba solo. No llevamos nada en la cabeza, directamente lo que es toda la ropa, ¿no? Y bueno, competían a ver quién sacaba el lío más bonito, y algunas pues eso, tenían cierta envidia porque uno lo sacaba mejor, ¿no? Y las mujeres de la comarca, que a mí me impactó, ¿no? Como me decían, yo iba, o sea, bajaban a Talavera por la ropa, subían al pueblo los lunes, los martes la lavaban, los miércoles camino abajo volvían otra vez, y Carmen venía andando, o sea, que imaginaros en la tarea. Y con 14 años, ¿no? Como decía. Y luego esta foto, que es, bueno, es una foto muy curiosa, ¿no? Y que ilustra esa tarea de las mujeres de la comarca. Parece que es una foto de mujeres de Cervera, también las mujeres de Talavera venían de los pueblos a lavar, sí, claro, venían hasta en caballería, se traían los serones de ropa, y antes de anochecer se iban a los pueblos de la comarca, se lo contaba Inés de Talavera, ¿no? Y esa es una foto del archivo de Miguel Méndez, que es una foto que hizo Inge Mora, que como sabéis, una fotógrafa que estuvo por la comarca, tiene un maravilloso reportaje de los años 50 de las bodas en Navalcán, que si queréis consultar en internet, bueno, pues tiene algunas fotos que vais a ver ahora de las banderas, y estos son mujeres bajando pues con esas patrullas desde Cervera a Talavera la Barra. Y luego muchas, también otro ejemplo que os quería traer, estas son fotos de ella también, son fotos en Gamonal, para eliminar mejor la suciedad, blanquear la ropa, se tendía al sol, enjabonar sobre la hierba, y de vez en cuando se humedecía, ¿no? Era lo que se llamaba asolear, ¿no? Se tendía al suelo para que se quitara la suciedad y se seguía lavando, y luego se enjuagaba. Bueno, había sus técnicas, lógicamente, en esa época para conseguir un mejor resultado, ¿no? Arrodilladas en la tajuela, directamente sobre el agua o postradas sobre el lavadero, restregando en la piedra o madera la ropa enjabonada. Años y años pues, tenían sus consecuencias, y realmente las condiciones de vida y trabajo eran muy penosas, ¿no? Algunas tenían encorvada la espina dorsal, padecían varices, pues imaginaos siempre al aire libre, con grandes esfuerzos para acarrear sacos o cestas de ropa, restregar, escurrir, siempre empapadas, con el peligro que esto tenía para contraer enfermedades broncorespiratorias, catarro, reuma, bronquitis. Bueno, las manos se abrían, sangraban, y era habitual también los conocidos sabañones producto del frío y de la humedad, ¿no? Esos son algunos ejemplos de estas mujeres. Cuando se iba a lavar se echaba todo el día, se comía allí un cacho de morcilla, de pan, pues, unas aceitunas, no era si tenías higos te echabas unos higos al bolsillo, pues eran todos los manjares
de los que disponían estas mujeres, que refieren las penalidades. Teníamos que romper los hielos del charco con un canto, hacer un redondelito, rompían el hielo y tenían un poco de agua y poder nadar. Y cómo, bueno, pues todas refieren eso, ¿no? Eso es algo que sí que recuerdan con mucho impacto, ¿no? El agua helada en invierno, romper el agua y ver las manos sangrar, que era algo, pero había que hacerlo. Y bueno, pues cómo utilizaban, había amos o amas pues que pagaban con un trozo de pan, pagaban con jabón incluso para que ellas tuvieran jabón y lavar su propia ropa, una peseta, 2 reales, un cacho de jabón. Bueno, eso era también un poco el pago que tenían estas mujeres. Bueno, y la faena de lavar la ropa, como decía, ya fuera en casa o para otros, es los espacios en los que se lavaba, aunque es muy distinto también el espacio de ser asalariada lavando para otro que lavar la ropa para ti, aunque la faena sea la misma, era una experiencia vital muy significante en la vida de las mujeres. Fueron espacios de socialización y también fueron espacios de toma de conciencia proletaria, sindical, en defensa de los derechos de las mujeres. Es verdad que en mayor grado en las mujeres asalariadas, en las mujeres de las grandes ciudades, y aquí, bueno, pues no conocemos episodios en las lavanderas ni organizaciones, pero no vamos a minusvalorar tampoco a nuestras lavanderas cuando nuestra ciudad fue protagonista de motines como los motines del pan, con 300, 400 mujeres que fueron capaces de asaltar lo que hoy es el asilo San Prudencio, que es donde se guardaba el crudo, y estas mujeres también fueron protagonistas de episodios importantes a lo largo del mundo anglosajón, europeo, y donde se estaban cociendo revueltas y revoluciones importantes, ¿no? Tener en cuenta que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, es todo el revulsivo de construcción, de movilizaciones, de revueltas y de incluso lo que fue el germen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como aquí se refería antes. Esta es la Hull Laundry Strike, que es la huelga de lavanderas del casco en Londres. Pues, es un ejemplo de otros que hay, pero como decía, en 1875 es la gran marcha de las mujeres en Nueva York, donde asesinan a 120 la policía, y es el germen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El primer día que se celebra es en 1910, y bueno, pues estamos en ese momento, como decía, el motín del pan es en 1898 en Talavera y en muchos otros sitios. Bueno, pues era un momento donde las mujeres también se organizaban. En mayo de 1917, la primera gran huelga que tiene el gobierno provisional de la Revolución de Octubre en Rusia es de 40.000 lavanderas. En 1907 las lavanderas de La Coruña se organizan en un centro de oficios y crean una asociación propia, en este caso con la implicación anarquistas. Bueno, se van reivindicando mejoras de sus condiciones laborales, mejoras de las condiciones de salud, en fin, que eso también es el germen en algunos sitios para la organización sindical de las propias mujeres. Se crean sociedades de lavanderas, esta es en Soria, con sus propios reglamentos, y se van a reivindicar, como os decía al principio, los propios lavaderos públicos como espacio para mejorar las condiciones. Hay uno muy curioso que aparece en el programa socialista de Pablo Iglesias Socialista. Aparece la propuesta en la hoja que tenéis ahí, del programa municipal, en 1910, bueno, pues creación de asilos para los ancianos y los inválidos, idem de asilos de tal, y aparece ahí idem de casas de baños y lavaderos públicos gratuitos, ¿no? Esto también, lo de públicos y gratuitos también es curioso, ¿no? Porque ya en esa época, pues, a las mujeres se les cobra por hacer uso de los lavaderos, tienen que pagar por hacer uso de los lavaderos, y bueno, en espacios mucho más grandes como el Manzanares, pues imaginaros que están allí como encajonadas en un cajón, donde los arrendatarios hombres eran los que alquilaban a las mujeres para lavar en el río. Pero bueno, es
dato para que veáis que también forma parte de la reivindicación. Bueno, estas fotos son curiosas, están más ligadas a la época de guerra civil. Esta es una foto de, bueno, pues también es curiosa porque no era habitual que este espacio fuera compartido por hombres y mujeres, pero son milicianos acompañando a las lavanderas, escoltadas en el frente de Guadarrama en 1937, la foto de Juan Miguel Bando Barrera. Pero más allá de este apunte sobre las experiencias de concienciación, de huelgas, de organización de las lavanderas, hay un aspecto que a mí realmente es el que, bueno, es el que más me interesa de esta investigación, y es la construcción social de lo que supone, significa el lugar y el oficio de las lavanderas. Digo, la construcción social de todo el entorno es profundamente paradójica, y a mí realmente es lo que me interesa investigar, ¿no? Porque sobre todo el testimonio de las propias mujeres, que si no investigamos ahora, pues se van yendo, y deciros que apenas no hay trabajos académicos sobre las lavanderas, es muy difícil encontrar, hay muy poco. Pero como decía, esa consideración es muy paradójica porque en aquella época se diferenciaba entre quienes expresaban una visión idealizada de las lavanderas, marcada por algunas obras literarias o cuadros pictóricos que representan a la lavandera, pues vamos, como si estuvieran allí felices de la vida, en un sitio idílico, pues cantando, bailando, bueno, en un entorno parece que están encantadas de la vida, ¿no? Os pongo las dos imágenes que supuestamente representan el mismo espacio, Esto tiene mucho que ver con la literatura de viajes del siglo XVIII-XIX, esos viajeros británicos que venían a la corte, pasaban por el Manzanares y luego describían en sus libros de viajes pues unos lugares como Richard Ford en 1831 y 33, que habla de las lavanderas como las náyades del Manzanares, o las canciones de las mujeres en los lavaderos, el repiqueteo rápido y vivaz de las castañuelas y el rasgueo de las guitarras entre los árboles. Todo ello no deja de dar un aire alegre y animado a este umbroso lugar, ¿no? Fijaos cómo representaban aquellos viajeros ese espacio que es el que veis ahí, porque eso eran las lavanderas del Manzanares, y bueno, pues rompe un poco esa visión idílica que representan las obras, que sin duda, bueno, la más representativa es esta, que son las lavanderas que inmortalizó Goya, que se expone en el Museo del Prado. Bueno, pues vuelve a ser un poco, que yo no sé si Goya pasó por allí, pero sí representó esa visión idílica de las lavanderas, que desde luego, lejos de la vida placentera, el sol, la música, la felicidad, que representaban sus cuadernos, pues lo cierto y verdad es que sufrían el trabajo, pues como decimos, de uno de los oficios más penosos y que a duras penas les daban para comer. Es curioso también que además era un oficio penalizado y criticado socialmente, y fijaos hasta qué punto, porque además es un trabajo asociado a la necesidad de fuerza física, de esfuerzo, de estar al aire libre, no encaja en el perfil de mujer recatada y débil de la época, ¿no? O sea, la mujer, todo lo que está relacionado con este oficio, estar al sol, enseñar partes del cuerpo, tener que usar la fuerza física, pues no encaja con el ideal de mujer, ¿no? Y eso también se estigmatizaba a las lavanderas por ese oficio que tenían, ¿no? Y llama la atención este Real Decreto, fijaos, es un Real Decreto de 1790, de Aranjuez, que está dirigido a las lavanderas del Manzanares, porque, bueno, las que, os leo literal porque es que es muy curioso, ¿no? Las que concurren al río de Manzanares, sus ayudantes y criados se abstengan de proferir juramentos, palabras obscenas e indecentes, y de injuriar de obra o palabra a las personas que pasan por las márgenes del río o por los lavaderos, ni salgan de estos ni sus bancas a gritar y causar rumores ni quimeras. Pena a los contraventores de que se les destinará por 15 días a las obras públicas, y si fueran mujeres, por igual tiempo la reclusión de don Fernando. Ella se llevaba la peor parte y se la recluía directamente, ¿no? Pero es curioso cómo
se penaliza incluso porque esa estigmatización, ¿no?, del cotilleo de mujeres un tanto, bueno, pues eso, que no eran mujeres, como Dios manda, porque se dedicaban a un oficio también estigmatizado y que incluso había que penalizar por real decreto, ¿no? En cualquier caso, sí que es verdad que había momento para todo y es esa parte, ¿no?, de las entrevistas o de los testimonios que también interesa mucho, porque lógicamente el trabajo era muy duro, como decía, estaba muy estigmatizado, se las identifica como mujeres de mala reputación, mujeres atrevidas, que coqueteaban también. Dentro de la literatura pues se creaba esa estigmatización de estas mujeres, ¿no? Pero es curioso cómo ellas también pues refieren momentos de risas, momentos de bailes, momentos de cantar. Eran espacios donde había también lugar pues, para encontrarte con el novio o encontrar novio, ¿no? Y se usaba también ese espacio de cierto secretismo, de cierto lugar de mujeres para ello. Y sobre todo, este espacio de socialización, es muy importante saber que era un espacio fundamental en la reproducción de los roles de las mujeres, ¿no? Porque era un espacio donde se enseñaba a las jóvenes pues, mucha de la educación que tenían que recibir en un ambiente fundamentalmente de mujeres, ¿no? Ahí tenéis algunas coplillas de las que cantaban, o cómo los chicos iban a los lavaderos a encontrarse con las chicas, a llamarles la atención. Bueno, o sea, había momentos también para eso. Y bueno, pues considerando las dificultades en las que vivían y ejercían su oficio, las tareas de la bandera, y sin idealizar este contexto, como decía, lo cierto es que sí que, como hipótesis también, ¿no?, creo que fue un lugar, un espacio un tanto transgresor y liberador dentro de la ardua tarea que suponía la faena de lavar la ropa. Es decir, esos encuentros de las mujeres en la vida de los arroyos, en las fuentes, en los caños, también para ellas era un encuentro propio, ¿no? Esa relación que tenían entre ellas, pues eran escenarios liberadores porque las lavanderas podían conversar con cierta libertad, podían reír, fumarse un cigarro, afianzar vínculos de solidaridad y de compañerismo y, bueno, pues de alguna manera aliviar el sacrificio que suponía esta faena. Estos lugares, como espacios de socialización femenina de primera magnitud, el encuentro de mujeres que servía, como decía antes, para la reproducción de roles, educar a las jóvenes en la intimidad, prepararlas para su futuro también, esos consejos y cotilleos que se daban en este entorno, ¿no? Todas hemos oído la expresión "hay ropa tendida", cuando se usa para dejar claro que no se puede hablar o contar algo porque hay un niño, ¿no? Hay la presencia de un niño. Pues esa expresión también viene de esos momentos de la faena y de ese espacio, ¿no? Eran espacios muy propicios para, como decía, esos primeros encuentros amorosos y los primeros coqueteos de las parejas. Y bueno, pues termino, ¿no?, con la intención o con la idea de la importancia de que queda mucho por investigar sobre este oficio. Todos lo conocemos, vemos fotos, pero es verdad que se ha indagado muy poco académicamente sobre él, y hay una parte que tiene que ver pues con lo que es la faena de lavar como actividad laboral, ¿no? Toda la importancia que tuvo en el número de mujeres empleadas en esta actividad, constituyó una fuente de ingresos fundamental para las familias en una economía de subsistencia. También entender los cambios sociales relacionados con el crecimiento de la población, las conductas de higiene, de consumo de las propias prendas. A pesar de todo esto, hay un gran desconocimiento importante y bueno, hay que rescatar la historia social, económica y tecnológica de esta actividad, y sobre todo creo que las lavanderas, las de nuestra ciudad y las de todos los pueblos, merecen espacios como estos donde podamos hablar de ellas, donde rescatemos su memoria y
también merecen sus lugares y su recuerdo, pues rescatarlo también en la propia ciudad. Creo que Talavera también tiene una deuda, no tiene, que yo sepa, ninguna calle, ningún espacio, ninguna insignia, y ni siquiera su lavadero más reconocido y está reconstruido, y creo que es una tarea también que tenemos pendiente por delante. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, y bueno, pues si queréis ahora comentar alguna cosa o para dar algún testimonio, que seguro que tenéis, encantada. Muchas gracias. ¿Hasta qué momento dirías tú que fue una actividad remunerada? Porque en los 70 no creo, ¿no? No, los testimonios que hay, pues eso, finales de la primera mitad del siglo 40, 50, y creo que ya, por lo menos en estos entornos donde... Lo que pasa es que luego, claro, las mujeres cambiaron a ir a servir a las casas y la actividad la hacían en la casa. Yo creo que más que dejar de lavar para otros, lo que se dejó es de usar el modo de lavar. La mujer seguía lavando en la casa del señorito, de la señorita, pues ya en las pilas, donde había pozos. La tarea siguió, pero lo que no cambió es el lugar. Pero el lavadero de los caños, sí, hay gente que me cuenta que ha ido a lavar los caños finales de los 70 incluso. O sea, el lavadero estaba hasta los años 80, estaba la lavandería, hasta que se cayó. Y ahí sigue caído, pues con una vaquería al frente que deberá estar soltando porque el caño está. O sea, se hace allí el lavadero porque hay dos caños de agua natural y se construye allí. Y es una pena, creo que es una tarea que habría que hacer, ¿no? Pues, recuperarlo de alguna manera. Entonces yo creo que más allá de esa de final del siglo no. Y en algún momento se llegó a haber un salario en lugar de pues, una limosna graciosa, casi, que es lo que han decidido. Sí, pero no hay documentación. Aquí no la hay. Es que está muy poco documentado. Bueno, a lo mejor hay gente que ha conocido las referencias que hay. Bueno, si es que en el archivo hay muy poca documentación que refiera a la lavandera, ni siquiera, porque yo he intentado buscar si el presupuesto que hace el ayuntamiento en 1906 para construir el lavadero recoge los ingresos de las lavanderas, recoge el gasto de ingresos, la parte de ingresos se recoge unas 1.825 pesetas, sería la recaudación anual por el uso del lavadero. Yo he intentado ver si en el archivo había alguna ordenanza, documento oficial de tasas de ese precio. No existe, ¿no? Sí que es verdad que en ciudades grandes estaba todo mucho más en Barcelona, en Madrid, pues claro, eso era una empresa ya muy potente. Imaginaros todo subarrendado con cada... Normalmente eran hombres, los dueños de los bancos que subarrendaban. Ahí ya había... sí que hay documentación, pero de ciudades grandes donde está más estipulado salario, lo que te costaba usar el espacio y demás. Aquí no hay referencias que yo haya visto. Salarios pactados. A ver, palabras. Juan. Un título de vivencia. A finales de los años 70, no recuerdo exactamente cuándo sería, en el 77, pues sería 78, 79, yo iba con un empresario talaveriano en su coche, camino de Serranillos, porque, bueno, no por cuestiones de trabajo mío. Y cuando cruzamos el puente del Alberche, porque soy más talaverano, tenía un coche deportivo americano muy bajito, que él también era bajito, lo que se estira así el cuello por encima del puente del Alberche, y le digo, ¿qué mira? Y dice, ver si están lavando las mantas. Digo, ¿qué mantas? Dice, las mantas de la residencia. En la residencia, decía, una vez al año lavamos las mantas en el río Alberche, porque como se quedan lavándolas en el río, no tiene nada que ver con las lavadoras que... Y eso era finales de los años 70. Y una cuestión, en referencia también al oficio de lavandera, aunque en lavaderas había pocas, también había alguna lavandera que trabajaba, por ejemplo, en el hospital municipal. Igual que en el hospital municipal
pues podría verlo en alguna otra institución, y ese está regulado el salario. Y yo lo tengo recogido en alguna publicación, en algún documento, que eso sí que te lo paso. Y me parece, recuerdo que ya no me acuerdo si era la lavandera o la costurera la que reclama y dice, me suben el sueldo o no continúo realizando el trabajo. Y eso está registrado en el hospital. Yo lo tengo recogido de actas del hospital municipal. No, que no, iba a comentar otra vez sobre el sueldo, que el que no se recogiera, sobre todo en una combinación del trabajo doméstico para la propia casa y el trabajo para otra gente, para los señoritos, no quiere decir, como todos los trabajos de cuidado femenino, que no se conociera y se fuera consciente de lo social. Antes, cuando comentaba los lavaderos públicos, en pueblos me ha recordado, haciendo hace 15 años investigación para la memoria histórica, de uno de esos pueblos donde habían matado a la mayoría de los o sea, habían puesto una lista negra, o sea, habían asesinado luego. En Norte de Castilla, la mayoría del ayuntamiento republicano, junto al asunto de los cementerios civiles, que hoy día nos parece una frivolidad que mataran a alguien por eso. Otra de las cosas que habían hecho estos ayuntamientos y que presumían todavía 2 generaciones después, era un gran lavadero en el pueblo. Precisamente, imagínate si aquí era duro, en esos sitios que hay varios meses del invierno con heladas permanentes. Ellos comentaban, todavía los nietos de las que lo habían hecho, que lo que había logrado ese ayuntamiento hacer un lavadero, que hoy día está abandonado, no nos parece nada, era una de las grandes demandas y unos grandes logros de los ayuntamientos del Frente Popular, ¿no? Lo habían pedido entonces. Es decir, que aunque no estuviera recogido oficialmente, la conciencia del valor social que tenía ese trabajo era evidente, porque si no, no se invierte nadie ni apuesta por un tipo de mejora como esa. Bueno, muchas gracias por esta magnífica investigación y no únicamente un recuerdo de tipo personal, referido no a Talavera sino a Toledo. Yo recuerdo haber ido con mi madre a lavar. No era lavandera mi madre, pero vivíamos en un barrio donde no había agua corriente. Y el agua corriente no llega hasta finales de los 60, a ese barrio de Toledo capital. Así estaban las cosas. Y entonces, en esta zona de Toledo, próxima a la estación del ferrocarril, se lavaba en el arroyo de la Rosa. Había mujeres que iban a lavar ropa por cuenta ajena, por encargo, pero la mayoría eran de la propia casa. Y recuerdo como aquí, en el cuadro, que se secaba poniendo la ropa encima de la hierba o de las piedras y todo esto. Y me viene a la memoria que constantemente estaban cantando las mujeres. Cantaban mucho estas canciones, algunas coplas, ¿no? Coplas clásicas que se escuchaban en la radio de Bretón. Y bueno, eso, la verdad que en Toledo no se conserva ningún lavadero y la verdad que el salto fue muy brusco, porque prácticamente ya a mediados de los 60 ya empieza a desaparecer y llegan las lavadoras. O sea, es una cosa, llega el agua corriente al barrio. La segunda revolución tecnológica del sol, la primera fue el lavadero. Empiezan a llegar las lavadoras. En uno de los documentos que has enseñado, obligaban a las lavanderas a registrarse y tal. ¿En Talavera has encontrado alguna documentación de algo que pueda decir el número de lavanderas? No hay ninguna estadística. No hay, vamos, no sé si lo que llevo trabajado y ya he dicho que es complicado encontrar documentación, ni siquiera fuera de Talavera. O sea, documentos académicos que refieren y que trabajan expresamente esto, pues son pocos. Barcelona hay uno hecho sobre Barcelona, sobre Barcelona y tal, pero entonces, más allá de las experiencias, la que os decía antes de la trifulca que hubo con este ganadero y tal, en Prado del Arca, el registro, pues, porque como no había un trabajo sistematizado el registro de la bandera, ni siquiera, lo comentábamos el otro día hablando de la referencia que decía de lo del botín del pan, ¿no? Decía, ¿cómo es posible
que en esta ciudad 300 mujeres o 400 tuvieran la valentía de asaltar el lugar donde se guardaba el trigo, de hacer esa revolución en esta ciudad como en todos sitios, que además fueron apresadas, fueron encarceladas y no sepamos el nombre de ninguna de esas mujeres, ¿no? Pues preguntémonos por qué esos episodios tan importantes, o en este caso, pues tiene que ver con que la historia que se ha contado y que se escribe, pues las mujeres ni la han contado, ni la han escrito, ni han sido protagonistas de ellas, aunque lo hayan sido de su historia, ¿no? Y en este caso hay poco interés por estos trabajos dentro de trabajos humildes, pero además dentro de los trabajos humildes, y además son fundamentalmente de mujeres, pues poco valorados. Pero como eso todo, ¿no? Tanto nos vamos a principios de siglo, pues no lo sé, yo me voy a finales, ¿no? ¿Qué trabajos hay en Talavera sobre las trabajadoras del textil, por ejemplo? Digo, trabajos de alguna manera, un poco, ¿no? Pues es un ejemplo también de espacios laborales fundamentales en la producción y la actividad económica de la ciudad, y no sabemos mucho, ¿no? Porque no se ha prestado interés, ¿no? Y pues nos tocará hacerlo de alguna manera. Esto es una aproximación y hay mucho, hay mucho que hacer todavía con esto. Sobre todo hay que escuchar mucho a las mujeres, porque hay que escuchar sus testimonios y el significado que ellas les dan a esta tarea, ¿no? Y cómo, ¿no? A mí me interesa mucho esa paradoja, ¿no? Esa paradoja de pasar penuria y cantar copla, ¿no? ¿Qué significa eso en la vida de una mujer, ¿no? O transgredir una sociedad con una división sexual del trabajo tremenda, con una desigualdad absoluta, ¿no? Pero cómo había un momento de su vida y había un espacio donde se podían permitir hacer una serie de cosas que a lo mejor en el entorno privado y de casa no lo podían hacer, pero ahí, bueno, pues había un entorno de complicidad de mujeres que, a pesar de todo lo demás, se hacía, ¿no? A mí eso me parece muy curioso, y eso solo no lo van a contar ellas, ni nadie más. Entonces hay que hablar con ellas, y yo recomiendo que habléis con vuestras madres, con vuestras abuelas, y que les grabéis y que os cuenten todo esto y lo conservéis, porque merece mucho la pena. Decía antes, Isabel, que a llegaba el agua corriente a finales de los 60, has dicho. En mi barrio. Yo creo que en muchos pueblos llegó ya con la comunidad autónoma. O sea, yo soy 86, los pueblos de la comarca. Yo soy de Parrillas, del pueblo de la comarca, y el agua llegó en los años 60, ya en torno a mediados de los 80, y mi madre tiene 82 años y nos ha llevado a un lavadero que se llama Futrón, allí en Parrillas, y lo hemos conocido en uso. Se lavaba para casar, pero sí lo hemos conocido, porque no había agua corriente en casa, pues claro. Y aunque después de tener el agua corriente en las casas, yo me acuerdo, mi madre, nosotros vivíamos en el barrio de la Piedad, y estaba a la vuelta de la tierra de la chica, que no sé si algunos de los talores estaban los cambrones, que se dice. Pues mi madre, cuando lavaba las sábanas, las llevaba a tender a los cambrones, para que se solearan allí bien. Y tenía ese recuerdo de tiempo. Y ya era a final de los 60, principio de los 70, hasta que terminaron de hacer todos los bloques por allí. Y las quedas siempre, las quedaba esa cosa. Y lo de cantar es curioso. Yo no lo relaciono con las lavanderas, sino yo cuando iba, porque mi tía vivía, una de mis tías vivía en la huerta de la Tierra Chica. Nosotros vivíamos en la calle San Sebastián. Y yo cuando iba a verla, para pasar por la calle Segurilla, que entonces estaba ahí el auxilio social, que era donde recogían a niños y tal, lo que daban de comer y tal. Y tú escuchabas por ahí cantar a la gente, las mujeres haciendo sus cosas y cantando con una alegría. Yo eso no lo he vuelto a escuchar. Hasta el otro día, que me picó un poquito la bula y fui a por churros. Y al era temprano. Y cuando venía la misma mujer que vivía al principio de la calle Segurilla, que eso ya no existe, vive en uno de los bloques de la calle Segurilla. Y tenía una cantinera la mujer ya con 80 o 90 años que tiene. Joder, esta mujer
Fíjate que sigue con la misma cantinela. Y yo eso ya me lo escuchaba, ¿eh? El cantar cuando estás haciendo los cambios en la canción. En mitad de la entrevista me cantaban y además Sí, yo sabía así. qué bonito. Porque era un momento de libertad. Ir a por el agua o ir a lavar la ropa era un momento de ser mágico. Bueno, pues, muchas gracias.